Bueno chicos, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, al lado de sus seres queridos. Yo soy Minaya Soto Nicolasa, estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura, de la Facultad de Ciencias de la Educación, pues de la Universidad Nacional Emilio Balizán de Huánuco. Entonces, el día de hoy tenemos una clase más, el cual espero les sirva y les ayude a entender mejor. Hoy vamos a trabajar acerca del sujeto, nada más que del sujeto. Entonces, pues el sujeto, el criterio fundamental para conocerlo es la concordancia que va a tener el sujeto, ¿ya? El sujeto es sujeto el elemento que obligatoriamente concuerda en número y persona con el verbo. Entonces, vayamos recordando estos dos aspectos, que tiene que concordar en número y persona con el verbo. Tenemos un ejemplo. Esa chaqueta, me gusta esa chaqueta. Entonces, en este caso, está concordando en número y persona. Se refiere, me gusta esa chaqueta, está en singular. Y en este caso, por ejemplo, me gustan esas chaquetas, ya es en plural. Se refieren a varias, pero hay una concordancia. Todos están en la misma relación. ¿En qué caso no cumplirían esta regla de no tener concordancias? Cuando, por ejemplo, yo digo, me gusta esa chaqueta. Al inicio me gustan, me refiero a varios, y al final solo a uno, entonces no está concordando en el número. Me gusta esa chaqueta, entonces no tendría sentido. Pero si yo digo, me gusta esa chaqueta, tiene concordancia esta oración. Entonces, el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o un pronombre. También tengamos claro el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Entonces, Carolina se fue de compras. Cuando hablo del sujeto, en este caso, ¿cuál será el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es el sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo dentro de esta oración? Pues Carolina. Carolina se fue de compras y Carolina es el núcleo del sujeto. Ahora, veamos, estos sujetos también tienen sus tipos, tienen clasificación. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es sujeto expreso o sujeto desinencial. Tenemos otro sujeto agente, corresponde al sujeto paciente. Sujeto complejo, sujeto incomplejo, sujeto simple y sujeto compuesto. Veamos la primera, que es el sujeto expreso o sujeto desinencial. Pues esta es la que aparece de manera explícita dentro de una oración. Entonces, veamos un ejemplo. Mis papás y mis primos salieron a correr. Entonces, en esta oración, ¿quiénes son los sujetos? Se está marcado, mis papás y mis primos es el sujeto. Entonces, este sujeto expreso es, pues, de manera implícita y ya está dentro de la oración. ¿Ya? Porque estamos hablando de un personaje, el cual se refiere a sus papás y sus primos. Nos dicen de ellos que salieron a correr. Bueno, el sujeto a lo que nos corresponde es mis papás y mis primos, que van a ser ese tipo de sujeto. Ahora veamos el sujeto agente y sujeto paciente. Pues en este caso, es el sujeto que realiza o lleva a cabo la acción del verbo y concuerda en número y persona con el verbo. Este tipo de sujeto se encuentra presente solo en oraciones de modo activo. Tenemos un ejemplo. Los obreros comen en el comedor. Tenemos nuestro sujeto y el núcleo del sujeto son los obreros. Los obreros, ¿qué nos dice? Que tiene que concordar con la acción del verbo. Los obreros comen. Se refiere esta acción a varios. ¿Cuántos obreros? No sabemos, pero el verbo da a entender que hay pues más de uno y que estos están comiendo, es el accionar, ¿no? Entonces, aquí el sujeto agente, sujeto paciente, está cumpliendo la función. Concuerda en número y persona con el verbo. En la oración cumple si se cumple. Bueno, ahora veamos. Un minuto, chicos, no sé qué le pasó a esta máquina. Bueno, ahora veamos, esto ya vimos, veamos el sujeto paciente. En el sujeto paciente, pues se llama sujeto paciente a la persona que recibe o padece la acción del verbo. Entonces, este tipo de sujetos, pues solo pueden aparecer en oraciones de modo pasiva, mientras que el anterior,
veíamos que esto va a aparecer en modo activo. En cambio, en esta oración sujeto-paciente va a estar presente cuando aparezca en oraciones en modo pasivo. Entonces, sujeto-paciente concuerda en persona y número con el verbo. Veamos el ejemplo. Dice, los regalos serán abiertos por los niños. Tengo los regalos, el cual es el sujeto, serán abiertos. Entonces, ¿esto concuerda el número y persona con el verbo? Sí. El verbo, pues, se refiere a más de un elemento, no es singular, sino plural. Y los regalos también encuentran el mismo número. Entonces, está cumpliendo la regla porque en ambos casos se refieren a plural y no singular. Ahora el sujeto complejo y el sujeto incomplejo. En este caso, el núcleo del sujeto pues, se verá acompañado por otras palabras que no aportan, digamos, algo relevante, sino solamente son datos que van a acompañarlos, ¿no? Para que tenga mayor sentido, para que se vea mejor la oración. Entonces, y también no puede ir, o sea, no es necesario. Entonces, esas frases, palabras que lo acompañaron, que acompañan a este núcleo del sujeto, pues se llamarán determinantes. Y esos determinantes van a tener aspectos más específicos sobre el núcleo. Entonces, si yo digo, María, la hija de mi vecina, cantó muy bien ayer. ¿Dónde está este sujeto? Pues es la hija de mi vecina. Entonces, esto, por ejemplo, no es necesario, no es algo elemental, pues ayuda a la comprensión, a la aclaración de la oración, sí, pero no es determinante. Entonces, porque sencillamente se puede decir, María cantó muy bien ayer. Pero en esa oración, en ese tipo de sujeto, ¿qué es lo que pasa? Está esclareciendo, aclarando quién es María. María, la hija de mi vecina, cantó muy bien ayer. Entonces, ¿se ha podido dar cuenta cuál es la función de este sujeto? Entonces, pero cuando es sujeto simple y sujeto compuesto, el primero es el sujeto simple está conformado por un solo núcleo, porque es simple, solo uno. Entonces, la moto es muy bonita. ¿Cuál será el núcleo sujeto? Pues moto. En este caso solo tiene uno, ¿no? Pero cuando hablamos de sujeto compuesto o múltiple es cuando está formado por varios sintagmas, el cual quiere decir tiene varios núcleos. Entonces, mi papá y mi hermano están haciendo los deberes. Aquí dentro de este sujeto, mi papá y mi hermano, encontramos más de un núcleo de sujeto. Mi papá y hermano. Papá y hermano cumplen o son núcleos de sujeto o son núcleos dentro de ese sujeto, ¿no? Entonces, por ende se le denomina sujeto compuesto porque hay más de uno. Y bueno, chicos, eso sería lo que les quería dar a conocer acerca de el sujeto, de su clasificación y cómo se identifica dentro de la oración. Espero haberles ayudado a entender mejor, a esclarecer sus dudas y bueno, que cada uno de ustedes se cuide y esté pendiente de su salud. Y nos vemos en la siguiente clase.